Triángulos. El día de hoy en este video revisamos aspectos importantes de los triángulos, que es una figura geométrica de gran importancia. Entre las preguntas que responderemos el día de hoy es: ¿qué es un triángulo? ¿Cuáles son las líneas características de los triángulos? ¿Cómo se clasifican? ¿Qué es un triángulo equilátero? ¿Qué es un triángulo rectángulo? ¿Qué es una mediana? ¿Qué es una mediatriz? Comencemos con el tema de triángulos. Los triángulos son polígonos de tres lados. Se clasifican de acuerdo a las siguientes características: por sus lados, por sus ángulos y por sus líneas características. La clasificación de los triángulos por sus lados. Un triángulo equilátero es aquel triángulo que tiene sus tres lados iguales, es decir, el lado A es igual al lado B e igual al lado C. Un triángulo isósceles es aquel que tiene dos lados iguales, AB iguales y el lado C diferente de los otros dos. Como podemos observar, el lado A y el lado B son iguales y el lado C es diferente a estos dos lados mencionados. También tenemos el triángulo escaleno, es aquel que tiene sus tres lados desiguales, es decir, ninguno de sus lados es igual, de tal manera que el lado A es diferente al lado B y también es diferente, por tanto, al lado C. Otra clasificación de los triángulos son por sus ángulos. El triángulo acutángulo es aquel que tiene sus tres ángulos iguales. El ángulo A, el ángulo B y el ángulo C son iguales, lo cual lo estamos representando con la letra A, con la letra B y con la letra C, en donde se unen los segmentos de recta, forman ángulos y estamos representando con las letras mayúsculas A, B y C sus vértices. Como podemos observar, este triángulo acutángulo es aquel que tiene sus tres ángulos iguales. Un triángulo rectángulo es el que tiene un ángulo recto, es decir, tiene un ángulo de 90 grados. Aquí podemos observar que el vértice que se forma es un ángulo recto e igual a 90 grados. Los ángulos B y C son menores de 90 grados, por lo tanto, al tener un ángulo igual a 90 grados es un triángulo recto. Y finalmente tenemos un triángulo obtusángulo. Es aquel que tiene un ángulo obtuso, es decir, un ángulo mayor de 90 grados. Y aquí estamos observando que el ángulo A es mayor que 90 grados, a diferencia de los ángulos B y C, que son menores de 90 grados. Vamos a ver ahora las líneas características de los triángulos. Tenemos la base. La base de un triángulo es el lado sobre el cual parece descansar el triángulo. En este caso, estamos hablando de los segmentos A y B, ¿no? En este caso, vemos que el triángulo parece descansar sobre este lado. Entonces, aquí tenemos un vértice A y aquí tenemos un vértice B. Entonces, el lado sobre el cual parece descansar el triángulo, vamos a decir que es la base. La altura es la perpendicular a la base o a su prolongación trazada desde el vértice opuesto. En este caso, los segmentos de recta C y D me están indicando cuál es la altura de este triángulo. El punto de intersección de las alturas se le conoce como ortocentro. Veamos otra línea característica, es la mediana, la cual es la recta que une un vértice con el punto medio del lado opuesto. En este caso, la mediana es la recta que forma entre C y E. A esta recta se le conoce como mediana, repito, es un vértice con el punto medio del lado opuesto. El punto de intersección de las medianas se le conoce como baricentro.
Otra línea característica es la mediatriz, la cual es la línea perpendicular trazada desde el punto medio de un lado, y aquí estamos observando que es la línea EF. El punto de intersección de las mediatrices se le conoce como circuncentro. Otra línea característica es la bisectriz, la cual es la recta que divide un ángulo por mitad. En este caso, estamos observando que la línea CG es la que parte el ángulo C por mitad. Donde se unen las bisectrices se le llama intersección. Vamos a tener una evaluación rápida. Es aquel triángulo que tiene sus tres lados diferentes. Recordemos que el triángulo que tiene sus tres lados diferentes se le conoce como triángulo escaleno, por lo tanto es la respuesta D. El triángulo equilátero, recordemos que es aquel que tiene sus tres lados iguales, por lo tanto es la respuesta D. Es aquel triángulo que tiene un ángulo mayor de 90 grados. Recordemos que no es ni rectángulo, porque un rectángulo es aquel que tiene un ángulo de 90 grados, no es un triángulo escaleno, no es un triángulo escaleno, que la respuesta D, es un triángulo obtusángulo, tiene un ángulo obtuso, por lo tanto la respuesta es la C. Es el punto donde se unen las medianas. Recordemos que el punto de intersección de las medianas se le llama baricentro. Y bueno, al siguiente triángulo se le conoce como isósceles, obtusángulo, rectángulo y escaleno. Observemos en ese triángulo que tiene un ángulo de 90 grados, por lo tanto, un triángulo que tiene un ángulo de 90 grados se le conoce como triángulo. Ahora, vamos a identificar los puntos, a través de los puntos, cuáles son las líneas características. Observemos que la altura del triángulo es aquella línea que va desde el punto C al punto T. Esa es la altura del triángulo. La mediatriz, dijimos que es la perpendicular trazada en el punto medio. En este caso es el segmento E. C. La bisectriz es aquella línea que corta el ángulo en dos, en este caso sería la línea C, G. La base es aquella línea sobre la cual parece descansar el triángulo, que sería el segmento de recta comprendido entre los puntos A y B. Y la mediana es aquella que une un vértice con el punto medio del lado opuesto. En este caso estaríamos hablando de la línea C, E. Y la última pregunta, ¿cuál es la característica de un triángulo rectángulo? Bueno, un triángulo rectángulo, como ya lo vimos, es aquel que tiene un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados. Hasta aquí pudimos observar cuáles son la clasificación de los triángulos con base a sus lados, a sus ángulos y las líneas características, los cuales es importante que tú tengas conocimiento, ya que son de aplicación en geometría y en otras áreas afines de las matemáticas. Te invitamos a que nos sigas otros videos en donde vamos a ver un poco más de triángulos y un poco más de geometría.